Perfecto, nos han dado la señal. Bienvenidos a Imaginar el futuro de los centros de humanidades. Soy Steven Bath, director del Centro de Humanidades. Este panel se ha reunido para discutir un proyecto en particular, un proyecto que ha sido financiado por The Meli Foundation para poder reimaginar el Centro de Humanidades y explorar la forma en cómo poder lograr que estos centros de humanidades sean una parte más significativa de la universidad y más central también. Así que vamos a conversar un poco acerca del Centro de las Humanidades en este sentido tanto no tan significativamente estructural, a uno sí más significativamente estructural. El investigador principal para este proyecto ha sido Uka Angeria, profesora de inglés y directora del Centro de Humanidades de Brandeis University, y también participante en el taller que estuvo Erika George, exdirector, sí, es directora, sí, exdirectora. Ay, me disculpo, es directora del Centro de Humanidades en Utah. Y también hemos invitado Ian Balcom, que no era parte de este grupo de trabajo. Lo hemos invitado para que esté en este panel y que se pueda abordar algunas de las preguntas más amplias o más generales que podrían surgir en este panel que también queremos discutir. Así que vamos a comenzar con Olka, que va a tomarse un minuto para de alguna manera explicar los objetivos del proyecto y el interés particular que hay en este proyecto. Muchas gracias y gracias a todos por asistir. Así que voy a hablar muy brevemente respecto del proyecto que se le llamó Reimaginar el Centro de las Humanidades, el futuro de esto, y que fue financiado por la Fundación Meli. Y diríamos que el objetivo es ver cómo los centros de humanidades pueden tener una mejor posición dentro de las universidades para avanzar, para progresar, por supuesto, también en las humanidades, pero para temas de participación comunitaria y justicia social. Y como ustedes probablemente ya estén pensando, el panel, este proyecto ha tratado de reunir 10 directores de centros de humanidades de distintos tipos de instituciones en los Estados Unidos y poder conversar o tener una conversación en torno a las ideas que podríamos nosotros llegar a tener. Así que agradezco a todos los participantes, aquellos que están aquí en la sala, incluyendo a Erika. De manera tal que hay tres partes que queremos discutir durante el curso de este año. Una es poder evaluar lo que ya existe en los centros de las humanidades en el país, enfocándonos especialmente en la ubicación, la posición dentro de la universidad y el tipo de preguntas que participamos, particularmente en lo relacionado a las indagaciones humanistas, luego formas concretas en las que centros de humanidades pueden cambiar para poder formular preguntas o temas, abordar temas de justicia social, qué tipo de situaciones pueden asumir, tanto colectivamente como individualmente, y cómo también estos centros humanitarios podrían transformarse en esta infraestructura central entre la universidad del futuro. El objetivo del proyecto es producir un documento que pueda describir la visión de dónde estamos y dónde quisiéramos ir, que podría llegar a ser útil para los directores, tanto actuales como futuros, como también CHCI. Quisiera entregarles alguna descripción de las preguntas que han surgido en nuestra discusión como grupo y también quizás tengamos tiempo para que ustedes hagan sus propias preguntas. Claramente existe esta gama de preguntas y de temas en cómo son financiados estos centros, y necesitamos tener conocimiento de estas diferencias, incluso también pensarlas en todas las universidades, además de que ellos, si un centro de humanidad tiene o no un imperativo de justicia social, va a depender de quién es el director, y también existe una fluctuación incluso dentro de los centros individuales respecto de cuál es su visión y misión. ¿Qué estructuras podrían implementarse para una continuidad de esta visión más allá de los directores individuales? ¿Qué tipo de formación de liderazgo pudiese implementarse en las instituciones si esta va a estar auspiciada
también por CHSI, qué tipo de estructuras de mentoría podrían existir también dentro de CHSI para poder retar el conocimiento que tenemos aquí, también promover nuevos líderes en estas nuevas generaciones y también promover los imperativos de justicia social más allá de los directores individuales. ¿Qué cambios podrían los centros de comunidades facilitar dentro de las universidades? Hemos podido darnos cuenta de que esto depende de la apreciación del rol de los centros de humanidades dentro de los distintos campuses y eso es un aspecto muy amplio. Y por algún lado podríamos decir que los directores de los centros humanitarios dependen de la aprobación de los consejos, pero también son parte de lo que se hace en las universidades. También hay una atención, o al menos una atención entre lo que pueden tener este rol los centros de humanidades dentro de las universidades y también transformándose en un generador de ideas cruciales para las políticas institucionales. Y cómo podemos lograr que estos centros de humanidades sean más centrales para las universidades y para los investigadores y poder mantener y perpetuar esa libertad intelectuales y también este ethos experimental, como ustedes los han podido valorar. Muchos de los centros humanitarios, como ya lo hemos discutido, están trabajando bastante en las facultades, en las iniciativas, y he aprendido mucho de mis colaboradores y qué tipo de programa, todo lo que hay dentro de la universidad, becas de los centros de humanidades, diálogos difíciles que están relacionados con temas difíciles en las conversaciones comunitarias, conceptos de historia, proyectos de mapeo, iniciativas de educación en la cárcel, festivales de arte, humanidades, talleres, sesiones para educadores de distintos rangos educacionales. ¿Y cómo podemos transformar esto que es programa específico para la institución a una visión más larga en la universidad en el siglo que estamos? ¿Cómo podemos lograr que la colaboración institucional no solo entre las instituciones vecinas, sino que en todo el país e incluso en el mundo todavía puedan considerar el hecho de que las instituciones o las universidades tienen distintos recursos y tienen distintas estructuras? ¿Cómo podemos pensar más allá para poder implementar estas conversaciones tanto dentro de la universidad y también en un contexto más amplio, particularmente con el clima político que tenemos en los Estados Unidos, con la criminalización que existe también frente a esta libertad de expresión y también frente a lo que hay en los contextos de LGBTQI y los temas de humanidades y la educación en general? ¿Y cómo podemos construir en el centro de lo que se hace en los centros de humanidades para pensar más allá del rol potencial de las indagaciones que hay a escala nacional más amplia? Parte de esto tiene que ver con expandir la idea de las humanidades más allá de las disciplinas individuales e incluso más allá de las disciplinas que tradicionalmente constituyen las humanidades. Pensar también en cómo poder llevar de vuelta la humanidad a las humanidades y pensar también en cómo podemos traducir nuestras ideas más allá de estas estrechas audiencias e incluso más allá de las universidades. Y demostrar de manera activa cuál es el trabajo que hacemos y por qué este importa. También existe el tema de cómo poder documentar este tipo de trabajo que generalmente no cae en la categoría de insumos de beca que nosotros proveemos e incluso en departamentos más amplios de humanidades donde colaboramos y que tiene que ver con la estructura institucional de la promoción especialmente en Estados Unidos y en otros lugares también. Podemos lograr algún tipo de cambio sin poder abordar otro, podemos tener conversaciones paralelas de qué tipo de beca y qué es lo que funciona y qué es lo que nos trae aportes significativos. Hemos tenido una conversación en donde pudimos hacer este tipo de beca o de subsidio y hemos pensado también en los pasos futuros. En nuestra segunda reunión se nos habló, un académico nos habló de un proyecto importante que habla de la justicia y de la que involucra a la comunidad de Atlanta y piensa cómo poder responder y cómo también, por ejemplo, responder a estos problemas que han surgido de la policía para la gente afrodescendiente. Y también cómo podemos también llevar ese tipo de beca a Atlanta como a Sistema Claro. Y de alguna manera no quisiéramos tampoco dejar este centro de humanidades como el único lugar donde podría este tipo de situaciones concebirse. Queremos pensar más allá de los centros de humanidades para los humanistas, que es un número mucho mayor de colaboradores potenciales. De hecho, como ustedes pueden saber, la idea simple de los centros de humanidades que hemos discutido acá está muy centrada en Estados Unidos, como también los centros de investigación del resto del mundo que están afiliados con las universidades solamente. De hecho, muchos de ustedes saben que los centros ya por necesidad están participando o involucrándose en preguntas importantes en formas en que nosotros nos hemos transformado en líderes en los Estados Unidos. Y
avanzando en este tema, no solo también en un tema limitado en el que estamos participando. Imagino que diálogos muy fructíferos se están dando respecto de las direcciones futuras que los centros de humanidades y las humanidades per se pueden llegar avanzando para poder permitir esos diálogos. Y me encanta poder estar acá y poder ser parte de estas discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Erika me estaba preguntando si tú podrías también entregarnos algo acerca del valor de las reuniones tanto presenciales como virtuales del trabajo durante este último año. Fantástico, les agradezco mucho lo que he dicho, gracias Steven, gracias a ustedes también, a los asistentes, a la Fundación Mellington por poder financiar estas conversaciones. Voy a hablar desde la perspectiva de participante, que es cierto el cerebro que hay detrás de nosotros organizándonos y que pudo organizar a todas las personas que estamos en la sala, hemos estado en la sala virtualmente y también presencialmente. Hemos estado hablando acerca de cuántas veces nos hemos reunido y pareciera no ser apropiado ese número, muchas veces, ¿cierto? 2 veces en el semestre y en persona en el semestre. Lo que estaba sucediendo es que durante el año ha habido una conexión sincronizada y hemos podido continuar nuestra conversación que sigue en curso y hemos ido más allá de las preguntas que hablan de cuál es nuestra posición, de dónde podríamos incluso estar posicionados y cómo podemos relacionarnos con nuestras comunidades y con los campos respecto del rol que nosotros hacemos. Entonces, la pregunta acerca de los procesos y la participación. Hemos comenzado formulando preguntas relacionadas como poder tener una hoja Excel, una planilla de cálculo donde podamos incluir los retos con los que estamos lidiando, cuáles son los obstáculos, cuáles son los retos e incluso redactar preguntas que puedan colaborar con los temas y los problemas que nos enfrentamos. Luego, cierto, la hora en que nos podemos reunir en línea, lo que ha sucedido en el otoño del 2022 y también hemos tenido una conversación respecto de los retos, pero no hemos podido apreciar cuáles han sido tan valiosos los contactos que hemos logrado. Esto ha podido incluir, por ejemplo, centros universitarios, comunidades, universidades privadas, públicas, institutos, algunas instituciones hispánicas. Entonces ha habido una variedad bastante amplia de instituciones que hacen cosas bastante similares, aunque sea de distintas maneras y en distintos contextos. Ha habido limitantes comparativas respecto de cómo operar y que también han sido importantísimas. Las reuniones virtual fue poder compartir conversaciones respecto del tipo de preguntas que están alineadas con lo que ha dicho Mellon y que ha mencionado esas visiones y esos principios que nos permiten ir avanzando para poder hacer un futuro más inclusivo, pensar en las formas en que nosotros como líderes podríamos llegar a ser parte de la elevación de este conocimiento para construir una narrativa más amplia para el público, para la audiencia y poder también construir un futuro más equitativo. Esa es una forma de poder también poder explicar y balancear lo que hacen nuestras universidades y que respondemos también al cambio demográfico en los Estados Unidos. Este fue una conversación centrada en Estados Unidos prácticamente inicialmente, pero hemos también podido responder a los cambios en nuestras sociedades y los cambios demográficos en la población y poder tener lugares donde las personas se puedan reunir o donde podamos recibirlo o quizás nosotros debamos asistir a aquellos lugares donde ellos se reúnen y a poder tener un acceso equitativo a las oportunidades educacionales. Entonces, con este tipo de prioridades, hemos podido establecer nuestras conversaciones virtuales para poder redactar y hablar de preguntas que nos permitan experiencias en mayor profundidad, participación tanto personal como virtual en Georgia, en el estado de Georgia. Agradezco, cierto, a Nicolás, que ha sido también quien nos ha organizado todo esto. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y poder responder estas preguntas que nos habíamos elaborado. Y uno que ha sido el tipo de respuestas importantes en reuniones virtuales, qué tipo de
audiencias son las que tenemos, cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, las facultades y lo que pueden nuestros campos es intercambiar con otras localidades, cómo podemos promover las culturas de poder publicar otro tipo de situaciones, como también, por ejemplo, exclusión o, por ejemplo, relaciones activistas con las comunidades en las que estamos participando y cómo podemos sostener y la sustentabilidad. Déjame decirte que ha sido una parte central de esta conversación. Los auditores participan en estas instituciones, algunos van y vienen, tratan de cambiar quizás este movimiento, reimaginarse incluso. Entonces, formas de poder construir relaciones sustentables, sostenibles, más allá de las personalidades, las personas, los directores, pensamientos personales, un sentido colectivo de liderazgo. Hay muchas relaciones para pensar, muchas ideas para pensar en liderazgo y cómo llevar a cabo este liderazgo y cómo lo podemos hacer de manera más colectiva, cómo podemos implementar más sustentabilidad en el tiempo. Nos Estábamos saliendo de la pandemia, así que ha sido fantástico poder estar en persona con los colegas, algo críticamente importante, y cómo también pensar en sostener esta sincronía y esta comunicación que continuamos teniendo. Estar en el espacio del centro que nos ha acogido, el espacio físico que nos ha permitido estar en un lugar enriquecedor. Y creo que lo que más nos ha beneficiado, incluso de otros directores de centros, y que también nos ha presentado un desafío, es poder pensar en la praxis de lo que hacemos. No simplemente las prioridades en las que permanecemos en torno a la justicia social, sino que también cómo hacemos este trabajo, cómo nuestros colegas en los campuses hacen este tipo de trabajo. Y lo que se mencionaba anteriormente, bueno, ella ha tenido proyectos que trabaja con estudiantes y los estudiantes van en distintas direcciones en temas de, por ejemplo, ciudades, por ejemplo, lo que ha sucedido en Atlanta con los policías también, las protestas que ha habido y los movimientos que se han levantado y poder personificar aquello en el contexto y en los distintos lugares. Y creo que la facultad también se ha podido beneficiar de esa experiencia y poder explorar y disfrutar la exploración que hacemos es algo que nos permite sostenernos en nuestros lugares, en nuestros roles. No soy quien quien reporto, quien entrego informes directamente, así es que no ha estado en el nivel estructural de jerarquía que tenga una influencia en la universidad. Por lo tanto, tenemos espacio para poder experimentar y participar de distintas formas. Y como distintos directores de centro de unidad estamos navegando esto tanto de manera virtual como personal y lo que nos permite tener preguntas en torno a la información y la información que podamos compartir nuestras ideas y así que agradezco por poder organizar eso. Uno de los temas importantes respecto de este proyecto es este idea original, el sentido que tienen estos centros de humanidades en el proyecto propiamente tal, el sentido de que en alguna forma hay dos tipos de centros de humanidades, como por ejemplo un tema de un clúster de como centro de humanidad per se, un espacio como tú lo has descrito, como de alguna forma vigilando lo que hacen los centros de humanidades y también un sentido de los centros de humanidades como comunidades públicas y el proyecto que quiere ir un poco más allá. Entonces, Steven, bueno, siendo Steve, le he dado algunas tareas a este panel y le he pedido que en ese sentido fabricado de los centros de humanidades, le he pedido contemplar un dilema que articula la crítica. Y esto tiene que ver con el close versus el crítico. Y dice, o bien la crítica intenta justificarse ante la opinión pública, manteniendo una responsabilidad humanística general para con el conjunto de la cultura, cuyo amateurismo se revelará cada vez incapacitante a medida que se desarrolle la sociedad burguesa, o bien se convierte en una especie de peritaje tecnológico, asentando así su legitimidad profesional a costa de renunciar a toda pertinencia social más amplia. Entonces, uno de los panelistas que pueda responder a ese dilema bajo el marco de este proyecto
Ian, quisiera, o me estaba preguntando si tú podías responder a esta cita, a este dilema de la perspectiva de CHCI, cómo la organización ha cambiado, específicamente cómo la organización ha evolucionado en términos de su sentido de estructura y forma en el Centro de Humanidades. Bueno, agradezco, ¿cierto?, poder estar aquí con todos ustedes. Soy Steven, bien Steven, y bueno, me pueden decir Steven. Y parte de ser Steven es que hago las tareas que se me dan la noche anterior nomás, ¿ya? Así que ha sido una tarea grande, hemos podido, ¿cierto?, hecho eso a través de Zoom, a diferencia de hacer las cosas a través de Zoom y también en persona. Así que ayer, mientras nos estábamos reuniendo para esta charla fantástica que Verónica Gago nos dio en la recepción, a todos se nos hizo un email y decía, oye, ¿pueden reflexionar acerca de de esta cita? Y creo que ha sido, ¿cierto?, algo bastante interesante lo que nos ha propuesto. Y uno es el modelo que se ha establecido entre lo que podríamos pensar o quizás el tipo de versión de las humanidades, de los centros de humanidades, como un espacio que insiste en la libertad y en la autonomía del pensamiento humanista. Y también una diferencia que hay con el rol del centro de humanidades y el rol de la universidad es poder articular y tener la responsabilidad de participación política y comunitaria. Otra parte de lo que aparece aquí en esta cita es esta distinción del espacio proletario versus el amateurismo y este peritaje o este tipo de experticia. Y cuando pienso de amateurismo, pienso también en lo que es el amateur, y parte de ese trabajo también es cómo podríamos combinar esas pasiones que tenemos con una experiencia, con una experticia profesional. Entonces lo que yo opino es que todo ese tipo de cosas están ahí o han estado ahí dentro de la historia, CHCI por ejemplo, y yo podría pensar que en nuestra historia quizás ha habido otros movimientos y que ha habido una pasión para poder involucrarnos con cómo las universidades articulan el propósito de estos desafíos, de estos retos. Así que quisiera referirme a 4 etapas, muy brevemente, de cómo yo pienso que esta organización CHC en estos últimos 40 años aproximadamente, cómo participamos, cómo nos relacionamos. Así que estas 4 etapas son el estudio, el laboratorio, los comentarios globales y el centro, lo central, lo esencial. Y creo que en estas 4 fases CHCI era un consorcio que pensaba en los centros de humanidades como entidades más amplias que eran modelos en la formación europea como centros de estudios y que comienza, ¿cierto?, en los años 70 como centros de humanidades. Y creo que comenzaba como funcionario, el rol de los centros de humanidades era poder entregar, proveer de un papel para que los académicos pudiesen estudiar, para poder perseguir este trabajo, más allá de las presiones que tiene la labor administrativa, académica, poder estar ahí, sentirse protegidos y luego reunir ahí en un seminario, en esta especie de seminario, todos los académicos. Y durante mucho tiempo ese fue el tipo de modelo que nosotros perseguimos. Y también quiero agradecer a Kathy Woodbridge, que ha significado un rol esencial en este tipo de establecimiento, en poder también reunirnos, en poder preguntarle cómo ser profesional, cómo podemos ser parte de esta vida profesional de la universidad. Y la segunda etapa es lo que creo que es parte del laboratorio, el estado del laboratorio, y eso es parte del modelo de los centros de humanidades como una base para un trabajo colaborativo motivado por un proyecto, generalmente con una participación pública que se ha transformado en una telecomunicación clave, y creo que eso es lo que hablabas tú también anteriormente de este modelo. Así que ese es un trabajo que nos ha permitido caracterizar los esfuerzos del consorcio a través de los mediados de los 90 hasta ya los 2000, y en el consorcio es un espacio que ha comenzado poco a poco, comenzando a pensar de internacionalizarse de manera predictiva. La primera fase de la internacionalización ha sido hacia Europa, ¿no?, relacionándonos con académicos de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Hasta ese punto hemos llegado. Pero ha sido importante y un periodo importante en el que podemos pensar más allá. La tercera etapa es lo que yo creo, donde hay este tipo de estudio, laboratorio y comentarios. Y cuando hablo de comentarios, estoy pensando en las humanidades como
algo que debería ser propiedad de los comentarios globales del trabajo de la universidad y de las humanidades en esa red. Más específicamente, hemos comenzado a entender lo nuevo que hemos ido aprendiendo. Necesitábamos comenzar a reunirnos con colegas del resto del mundo y le doy mis créditos a Randy Moodin. Creo que ha sido de alguna manera algún tipo de revolución, porque le ha pedido al directorio, ella le ha pedido al directorio salir de Estados Unidos, reunirnos afuera y también sostener este tipo de reuniones internacionales en Australia, Hong Kong, Cape Town, Ciudad del Cabo, organizar aquello, no para concluir, sino que para hacer de este paso en Santiago una continuación. El objetivo ha sido hablar también de la forma de la universidad como centro financiado por esto, que ha sido esencial, lo importante, significante, dominante de los Estados Unidos en Norteamérica, pero no a nivel global. Entonces hemos comenzado a pensar en cómo podemos ser un consorcio y podemos ser centros con una actividad central. Grupos de artistas, activistas, académicos, estudiantes, agencias no gubernamentales que encuentren formas de transformarse en un fenómeno para las humanidades, que sean parte de los centros de humanidades, cómo les podemos incluir y poder relacionarnos con ellos. Y luego la etapa final, que creo que es la parte central, estudio, laboratorio, comentario global y la parte central. Y creo que aquí hablamos de uno de los puntos que se habían mencionado anteriormente. Cuando hablo de lo central, del centro, del núcleo, es hablar de cómo las humanidades, tanto en Estados Unidos, en el resto de América del Norte, Asia del Norte, Asia del Sur, Oriente Asiático, distintos lugares, ¿cierto? Están integradas en una estructura universitaria de manera muy estratégica, con un plan estratégico para poder ingresar al plan de la universidad de manera estratégica. Para eso se requiere un argumento que se permita ser parte de la infraestructura universitaria, y la forma en que elaboras ese argumento para ser parte de la infraestructura de la universidad es que puedes establecer el centro de humanidades y convencerlos de que es un núcleo, un centro que se une a otro tipo de centro a través de ensayos clínicos, podríamos decirlo así, como por ejemplo los centros de salud, también centros analíticos y de datos. Y creo que ahí hay una presión que existe para decir que las universidades están articulando los propósitos para poder responder a estos desafíos globales como la salud pública, y la inteligencia artificial, cambio climático, y nosotros para eso somos esenciales. Y quiero terminar diciendo que ha sido un trabajo realmente importante, tenemos que hacerlo. Creo que eso es en toda la universidad, en todo el mundo, en el este global, Asia global, Europa global, y que ha sido un trabajo todavía insuficiente. Y quería decirte algo además, ¿cierto? Hemos hablado de esto, de los paradigmas globales que se nos presentan. Es algo que lo que debemos pensar y sigue siendo un paradigma. Y creo que hemos tenido también la oportunidad de establecer un paradigma para las universidades, y que es lo que decías también tú anteriormente, y que comienza con lo que está quizás cuyo motor han sido los datos, también las epistemologías de ingeniería, para poder integrar estas preguntas y estos temas en torno a la justicia, la posibilidad de que haya esta apertura a la libertad en el futuro. Lo último que quiero decir es que me llamó la atención los comentarios de una persona en la universidad anoche, cuando ella saludó y dijo, en relación a estas preguntas, todas las universidades deben participar. Las unidades tienen mucho que aportar y su aporte es urgente. Gracias a esas ideas que se han compartido por Angie Carter, y, y que he comenzado a pensar en qué sería si el rol de las humanidades fuese más aún para poder abordar los desafíos globales, para la urgencia que existe en el planeta y poder establecer estas diferencias. Agradezco aquello. ¿Cómo respondería a este dilema de expertos y amateurs? Estaba complacido
complacida de escucharlo en este último minuto y de lo que se habló anoche, porque me ayuda a pensar respecto de el rol de la crítica y de las humanidades y el centro de las humanidades. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de la India, como persona de la India y lo que ocurre en esa parte del mundo y también históricamente. Lo primero que quiero señalar es que yo conozco los centros de humanidades en las universidades en la India y no es algo así como lo que se mencionó en este momento. Eso no implica que el trabajo de las humanidades no se haya hecho. Tradicionalmente se ha hecho en los departamentos de humanidades en distintas universidades en toda la India. Y tal como mencionó Alka, en las investigaciones de ciencias sociales como el nuestro, hay 26 grupos de estudio que son financiados por el Consejo de la India de Ciencias Sociales, pero hay un componente principal de las humanidades. Las ciencias sociales no están divorciadas de las humanidades del todo. Lo interesante para mí, al momento de pensar de esta imagen más amplia a nivel histórico, es que en 1996 este escritor tenía razón. Aquí tenemos oraciones que están separadas por comas y punto y coma. Cuando habla de la palabra amateur ahí, y Ian también menciona amateur desde el latín, que tiene que ver con alguien que hace algo por el amor de hacerlo. Yo hablo de elitismo, porque en la India, sin lugar a dudas, después de la independencia, durante todo este periodo, la sociedad señaló este punto. Existía este elemento gubernamental y público en donde se pensaba en algún tipo de distancia crítica al momento de escribir filosofía. Eran las élites, por ejemplo, quienes hacían aquello. Como ejemplo, se quería construir distintos puentes para de esa forma seguir invirtiendo en el modelo STEM. Y eso se hizo en etapas muy tempranas en la India, a partir de esta situación que acabo de mencionar. Luego, comencé a pensar, en 1996, India se independizó en 1991. El gobierno actual, desde el punto de vista histórico, el gobierno autoritario que teníamos o que tuvimos en la India, y que ahora es parte del pasado, prácticamente hace 9 años, comenzó incluso antes de aquello, pero fue fortalecido, se vio fortalecido por este neoliberalismo económico, que hasta cierto punto nos lleva a esta experiencia tecnológica que hemos podido vivir. Esta experiencia tecnológica es relevante, es muy importante. Entonces, antes la función anterior del distanciamiento crítico tenía que ver con, y tal como se ve en estos escritos, había un divorcio entre la relevancia social más amplia y estos puntos que hemos señalado. Por lo tanto, esta distancia y esta forma de escribir y de leer lo que le pertenecía y perseguía en las élites era algo que amenazaba la construcción de lo común y la destrucción entonces del bien común que de esta nueva economía neoliberal de la India y esta nueva realidad que trajo consigo. Esto es lo que está ocurriendo ahora en realidad. Cuando uno, como sociedad, se vuelca hacia la tecnología, uno comienza a perder esa inversión en el distanciamiento de las humanidades y el trabajo que se realiza ahí, al momento de generar, escribir y leer documentos. Porque en definitiva queremos expresar que somos seres humanos. Eso va mucho más allá y está por sobre de los programas de justicia social y de hagamos algo para la gente. Todo eso no simplemente se puede implementar por medio de programas. Establecer agendas en nuestros departamentos de universidades al momento de establecer prioridades. ¿Se tiene que hacer por medio de aquellos? Claro que sí, pero también existe esta relevancia social mucho más amplia que hemos mencionado y que se ha perdido. Y eso, según mi opinión, es una función del distanciamiento crítico, es una función de invertir las humanidades como algo que nos importa a todos, que nos importa o que le importa a
el ser humano, en definitiva. Es parte del ser humano. Antes se asociaba con el elitismo y con esta distancia de grupos. Era algo que se extraía o que provenía de la calle, pero en realidad no es algo que ocurrió en la India, la calle. La India era parte de la agenda de investigación. Los distintos suburbios eran parte del estudio. Por lo tanto, no se puede pensar en la clase trabajadora sin trabajar con la clase trabajadora y hacerlo con un tratamiento crítico. Y por supuesto, no podemos concentrarnos simplemente en lo que siempre se pensó como ser el núcleo de las humanidades. Para esa forma, transmitir algo relevante al mundo que es percibido como objeto. Y eso es lo que los estudiantes tienen que identificar por medio del trabajo que realizamos en nuestros centros de investigación, en los departamentos de humanidades. Muchas gracias. Es un tema fascinante, ¿eh? Una declaración fascinante. Me gustaría ¿querría usted tomar la palabra y a lo mejor iluminarnos? Bueno, yo he leído algunos de estos textos, pero voy a hacer un pequeño giro. Lo que me ancla aquí es esta noción de experiencia y quién se convierte en experto. Y en mi desafío preliminar hay distintos tipos de experiencia. Al principio del semestre hemos leído un libro en donde hay una mujer indígena que también es clasificada como humanista, pero mucho del texto tiene que ver con el conocimiento que ella posee y que sabe respecto al mundo natural. Luego se encuentra con la ciencia en la universidad y cómo lo confronta. Cuando hablamos de esta experiencia y quién tiene el conocimiento, la sabiduría, y cuando se revela o reconoce este conocimiento por medio de estudios y la forma en que se entiende, tiene que ver con lo que yo sentí cuando leí esta cita. El otro elemento tiene que ver con el rol y la función del que decimos como humanistas. Tenemos que hacernos esta pregunta, tenemos que criticar. Para algunas personas es difícil de escuchar todo esto, pero el sentimiento de democracia sigue siendo muy importante. Eso es algo que también se me viene a la mente con esta cita. Pero aprecio mucho que mucha de la función del critiquismo etiquete el hecho de construir algo nuevo. Es importante tener conversaciones de cómo reimaginar las humanidades para este nuevo siglo y se requiere un proceso iterativo para entender qué es el conocimiento, dónde está disponible. Estar abiertos también a encontrarnos con este conocimiento y también, por supuesto, luchar con él. Tenemos que interrogarnos como expertos en nuestra experiencia y saber que alguien más quizás también tiene conocimiento que a lo mejor nosotros no conocemos. Tenemos que estar conscientes respecto a esta situación y reconocer la experiencia de nuestros socios de las comunidades. Reconocer las formas en que podemos comprometer a expertos de la experiencia de nuestros colegas en distintas conversaciones con nuestros otros cuerpos de conocimiento. Impecable. Muchas gracias. Siguiendo el tema o la pregunta de la experiencia amateur y experta, en otra dirección estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos que pensar en la estructura de esta conferencia, por ejemplo, en comparación con otras conferencias. Aquí tenemos que presentamos nuestra experiencia y luego nos vamos y cada uno de nosotros trae experiencia y lo que hacemos como académicos es algo diferente, porque aquí en realidad estamos hablando más como generalistas o personas que simplemente abordan de manera amplia la pregunta de las humanidades, pero no desde el punto de vista eh, educativo. Por lo tanto, hay que considerar todo esto al momento de cuál es la asociación negativa del amateur en contraste con el experto dentro del mundo universitario. ¿Qué tipo de conocimiento traemos? Y luego tenemos que lo que surge de esta conversación es el sentido que nosotros somos los expertos y todos allá afuera están tratando de obtener esa experiencia y nosotros tenemos que brindarla. Por lo tanto, eso nos abre espacio de conocimiento que viene de distintas posiciones, no solamente en la universidad, pero también hay que reconsiderar lo que se hace en la universidad. Tenemos que pensar en la pregunta de los graduados, porque estamos capacitando muchos estudiantes para que se desempeñen en muchos trabajos, pero en el modelo antiguo, tratamos de que ellos sean expertos, pero su espectro de especialidad es muy limitado. Por lo tanto, nuevamente tenemos que ser generalistas. Es una palabra que en realidad no nos gusta,
en el mundo universitario, pero tenemos que pensar en la pregunta más amplia, que tiene que ver con las humanidades. Y es ahí donde tenemos que pensar en grande, porque parte del trabajo que hacemos en realidad es hacer preguntas más amplias y más que simplemente trabajar en campos específicos y propios emprendimientos o empresas. Si estudio la literatura de la India en Estados Unidos, tengo que ser generalista porque la mayoría de los estudiantes son estudiantes victorianos y y estudios estadounidenses. Por lo tanto, nunca voy a ser experto en esa área en particular, en ese escenario. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta que en realidad la pregunta más amplia ahí tiene que ver con que no puedo hablar de estas preguntas tan amplias si es que no tengo este conocimiento experto. Por lo tanto, este es un momento impecable para tener una conversación, porque como humanistas no estamos comprometiéndonos entre nosotros simplemente por medio de nuestra experiencia individual, sino que también la tenemos que vincular con elementos mucho más amplios. Tenemos que pensar de forma mucho más amplia. Impecable, ¿eh? Muy buen pensamiento. Muchas gracias por esas respuestas y por hacer su tarea. Gracias por haber hecho su tarea. Creo que es un cuarto para las 11. Nos quedan 15 minutos para preguntas y respuestas. Levanten su mano. Se les va a hacer llegar un micrófono para que puedan hacer preguntas a cualquier persona del panel. David Chamwin. Aunque muchos de ustedes han señalado algo, quiero enfatizar lo cuántas dificultades ofrece este modelo binario. Se ha mencionado que aquí tenemos que asumir este modelo binario. Y al momento de leer este libro, aquí se nos dicen que hay cosas que no podemos utilizar nuestra experiencia de manera que no pueda ser genuina y que comprometa de forma genuina. En otras palabras, tenemos que elegir entre dejar, abandonar nuestras credenciales y nuestro trabajo también, para esa forma hacer o comprometernos, o quizás podemos vivir o hacer nuestro trabajo, pero olvidarnos todo aquello que hemos experimentado con anterioridad. Y el punto aquí es que Él quiere que salgamos de este compromiso como educador tradicional. Y por supuesto, mi visión es opuesta. Nosotros, como científicos, tenemos que utilizar esta experiencia de forma transformacional y necesitamos ambos componentes. La oposición es simplemente tiene que deconstruirse, tiene que olvidarse. Buenos días. Tengo dos ideas, dos pensamientos. Una de estos pensamientos y una de las cosas que surgió aquí es lo local que este enfoque es. Cuando pienso en lo que me enseña la Brenda, es que el director inicial, el director antiguo, había generado un modelo hasta cierto punto modernista y usted trata de hacer un trabajo diferente. Y eso es una condición bastante local que debe traducirse en acciones a nivel nacional, internacional e institucional para saber a qué corresponde las humanidades en algún punto en particular. Entonces, el trabajo que se describe aquí es un trabajo local, es una oportunidad local que nos abre y genera una pregunta mucho más amplia. Entonces, no sé si lo local de cómo. A ver, usted está pensando en las instituciones. No sé si eso en realidad refleja en su totalidad, y esa es mi primera observación, cómo refleja lo local a medida que hablamos de las humanidades y centros de humanidades. No solamente estoy hablando de lo local yo estoy en una sociedad, pero más bien cuál es la historia y el origen de las humanidades, el centro de humanidades, desde que usted está trabajando y cómo eso llega o trasciende a otros centros de humanidades. Esa sería una observación inicial. Y también me hace pensar respecto de lo que usted dijo al final. ¿Quién somos nosotros como centros de humanidades y líderes de estos centros cuando aportamos en estas conversaciones? Llegamos aquí como administradores, llegamos aquí como directores de centros de humanidades o como usted dijo, ustedes también son en este caso facultativos
o educadores. En sus presentaciones también uno puede ver que en la lectura que se hizo y las preguntas que hacen, ustedes piensan respecto a su origen local o sus instituciones a nivel local como educadores. Y eso también es real si es que estamos a cargo de un centro de humanidades. Por lo tanto, que hay un mandato o a lo mejor hay un elemento que nosotros tenemos que seguir. Y eso moldea el enfoque que ustedes tengan. Por lo tanto, la pregunta aquí que yo querría establecer es, ¿dónde quedan las humanidades en este tipo de proyecto? Hemos escuchado de que la intervención y la forma de hacer el trabajo es relevante, pero me genera curiosidad dónde están las lecturas y dónde, de hecho, Chara ha mencionado que la lectura, la escritura, la lectura, el arte, todo esto, ¿dónde influencia el trabajo que nosotros hacemos respecto de la justicia, el activismo o distintas instituciones que trabajan respecto de las humanidades? ¿Y cómo se entiende esto y cómo se vincula con lo que ustedes han mencionado en sus proyectos? Gracias por la pregunta. La pregunta de lo local, o el punto de lo local, estoy de acuerdo con usted. Pero en realidad lo que ha sido interesante en esta conversación, y nuevamente son solamente 10 centros que se han involucrado, el punto es cuánto hemos podido hablar respecto a los contextos locales. Esto no significa que todo contexto sea el mismo, pero aún así es sorprendente cómo, veamos, cuando hablamos del contexto estadounidense, no solamente la diferencia entre lo público y lo privado, entre los estados azules y los rojos, sino que más bien esto tiene que ver con el centro que queremos generar, y en realidad los centros son muy diferentes. Por ejemplo, yo soy de Massachusetts. Entonces, en realidad, no sé lo que piensa Eric, pero ha sido bastante fructífero hablar con distintos contextos y hemos sentido que hemos encontrado una gran cantidad de lugares y puntos comunes. Por lo tanto, no queremos perder la especificidad. Tenemos que saber qué proyectos que tenemos que generar. Pero aún así veo el valor en este trabajo y creo que su punto es relevante. No solamente se trata de trabajar solamente en Estados Unidos, hay distintos contextos, como los que usted describe, pero hay mucho trabajo que se puede hacer y en muchos lugares se ven similaridades en los contextos. Por lo tanto, claro, tengo esperanza de que estas conversaciones nos lleven a algo valioso. Y la pregunta de las humanidades, tal como usted señaló, está implícito en la pregunta. Es parte de lo que nosotros aportamos, de lo que traemos a la conversación. Está implícito. Y creo que simplemente, en lo que respecta al pensamiento crítico, lectura y escritura, creo que la distancia crítica está ahí, está presente. Hay que analizar distintos contextos para tratar de pensar en distintos futuros posibles. Estamos bien capacitados en la lectura y en la escritura, pero no así en la planificación, organización y pensar en los siguientes pasos y seguir avanzando. Por lo tanto, creo que eso en realidad, para mí, es un elemento agregado al pensamiento humanista. Hace que el pensamiento humanista sea mucho más amplio y grande. Pero claro, creo que donde estoy de acuerdo es que tenemos que generar un sentido de lo que es importante para el pensamiento humanista. Como ejemplo, mencioné mi experiencia, está en literatura, pero en Estados Unidos y en las universidades estadounidenses, ahí se piensa que la conversación que ocurre ahí no es una conversación que ocurra en la literatura de la India, por ejemplo. Hay preguntas asociadas a la igualdad e inclusión en el contexto de Estados Unidos, que se basa en la realidad histórica de Estados Unidos. Y eso ha implicado que, como director de centro, a veces se siente un poco extraño la investigación que realizo, porque lo que hago como investigadora son preguntas que tienen que ver por ejemplo, la justicia en el contexto de la India, por ejemplo. Pero eso para mí no es una pérdida. Para mí, eso es parte de lo que se tiene que hacer y es parte de ser humanista. Tenemos que pensar en distintos contextos, tenemos que pensar de manera diferente a lo que simplemente me enseñaron y tenemos que pensar de manera amplia. Y eso no significa que yo voy a hacer algún tipo de general beca respecto a preguntas hacia Estados Unidos, pero eso tenemos que trabajar desde la praxis. Lo que usted describe es un desafío emocionante. No es algo que yo sienta que en realidad no tenga que ver con el humanismo propiamente tal.
Rápidamente quiero mencionar algo. Y a propósito, quiero ver cómo el CHCI también tiene un impacto global en este punto. Algo muy breve entonces respecto de las humanidades. Pensemos en 3 momentos en las humanidades y tomemos como organización un marco para de esa forma abordar el cambio climático. Y como pensamos en 3 distintas iteraciones. Mi predecesor, Terry Eagle y Raymond Williams, cuando pensamos en este libro, Un Country in the City, ¿cuál enfoque podría resolver estas preguntas? La lectura y la teoría. Y por mucho tiempo ese fue nuestro trabajo, lectura y teorizar. Creo ahora que ahora estamos generando un pivote en una era de la ingeniería. Hacemos la misma pregunta, pero tenemos que analizar la solución y el set de datos a considerar. El trabajo es importante, sí que se puede resolver y sí que tiene un set de datos. Uno de los desafíos entonces para nosotros es pensar no solamente en estar más allá ya de la solución y los set de datos o de lo cuantificable, sino que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Pero el punto es cuáles son estos elementos estéticos y dimensiones estéticas que afectan a las humanidades y cómo contribuyen para de esa forma resolver la pregunta de lo individual. Hay que generar formas singulares de experiencia, de existencia singular que están en el fenómeno planetario, que las disciplinas pueden hasta cierto punto reunir más allá de los sets de datos. Y creo que otro punto tiene que ver con el cultivar no solamente el entendimiento de lo que estamos enfrentando y lo que debiéramos hacer, sino que también querríamos desear hacer algo. Y una de las cosas que las humanidades y el trabajo humanista hace es educar el deseo, cultivar los deseos, generar una pasión. Hay que pensar, por ejemplo, el clima y el arte, la ficción. Parte de eso tiene que ver con desear un elemento apocalíptico y de esa forma sentir la tensión y la posibilidad de generar la posibilidad de dignificar la vida humana. Eso es algo que es importante y que tenemos que contribuir a otras disciplinas. Otras disciplinas no lo hacen. Gracias a los panelistas. Como saben, yo soy Amanda Anderson, directora del Instituto Covington en Brown. Esto tiene que ver con la pregunta de Sara. Creo que yo diría que si la aspiración genera una estructura esencial o un núcleo, un elemento central, tenemos que pensar en esto y relacionarlo con otro imperativo, que yo diría que es representar las humanidades de forma simbólica y práctica a nivel institucional y la institución donde ustedes trabajen. Y al generar una misión única y singular, ustedes van a arriesgar el no hacerlo de forma concreta. Creo que una de las cosas que es muy importante, Brown tiene este ecosistema increíble de centros e institutos, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que las humanidades hacen es una infraestructura. Y los elementos, lo importante es que en realidad el centro se convierta en un instituto para que de esa forma pueda albergar distintos elementos curriculares e iniciativas. Pero en términos ecuménicos, yo creo que aquí hay personas que generan iniciativas, hay institutos que se concentran en la justicia social, hay personas que generan iniciativas a nivel del instituto que no se concentran en la justicia social, se concentran en formas estéticas de seguir alimentando este modelo. Hay muchas personas trabajando con muchos valores y por lo tanto se expresa de distintas maneras, pero también tenemos que pensar en tener iniciativas en las humanidades medioambientales, la economía, de los elementos estéticos. Por lo tanto, tenemos que ser bastante cuidadosos para no perder las humanidades y el apoyo de las humanidades en la universidad, que también tiene que incluir a académicos serios que son necesarios para de esa forma poder ingresar en el trabajo de la justicia social. Por lo tanto, yo cuestiono esta noción de lo social y la justicia social y de los imperativos sociales en este contexto. Yo pienso que la justicia social es crucial. Creo que hay muchas personas que quieren que esto se ejecute y que los centros de humanidades y los institutos deberán ser el hogar y que alberguen todo esto, pero tienen que ser el hogar para mucho más. Y si quieren ser una estructura esencial, tienen que tener y tienen que ser y tienen que liderar una gran cantidad de cosas que ocurren en la universidad, incluyendo las visiones estratégicas, las
unidades públicas, los distintos becas y distintos dominios de las humanidades. Esto ha sido como un verdadero discurso, pero en realidad hagan comentarios respecto a lo que he mencionado. Tenemos hasta las 11, vale decir, nos queda un minuto, 30 segundos en realidad. Voy a ser muy breve en mi comentario. Hay muchas cosas que quisiera responder, pero en este caso simplemente quiero agradecerles por darnos un enfoque bastante preciso y una réplica respecto a cómo pensar en el centro. Y tengo curiosidad respecto de lo que usted señaló y cuando hizo referencia a Veronica Gagos y el discurso de anoche, respecto al trabajo de Luxemburg. Quiero volver a Luxemburg por un segundo para preguntarle respecto de su opinión respecto a la infraestructura. Aquí hay una cadena amplia de elementos que hay que considerar. Ustedes tienen que ser transformativos desde el punto de vista de la infraestructura, pero también tenemos una estructura que ya existe y cuando hablan de este núcleo me genera curiosidad saber si ustedes ven, y esto es para todos, no solamente para Anne, trabajar con la infraestructura, cómo eso transforma lo que existe o lo que existe más allá de la infraestructura, cómo eso transforma y cómo podemos hasta cierto punto trabajar dentro de la universidad y su infraestructura, cómo eso transforma lo que está fuera de la universidad. Entonces, ese sería un punto interesante para hasta cierto punto comprometiendo con lo que usted dice y si algo es central o no respecto a la justicia social. Cuando pensamos en infraestructura, tenemos que tener curiosidad y examinar el espacio en el que nosotros creemos que todo ocurre. Yo sé que ustedes son personas que están a favor de la universidad y eso hace que la pregunta sea compleja, pero me gustaría que sería importante empezar en ese punto. Es una rúbrica interesante a la que usted nos ha dado para generar un diseño, historia y futuro de las humanidades y los centros de humanidades, el rol en lo que respecta a las estructuras en donde nosotros nos confinamos. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Steven para que me diga si es que hacemos pausa o no. Una respuesta muy breve. Voy a darlo del contexto de mi trabajo y veré cuál es la razón entre estos dos puntos que usted señala. Como yo soy responsable de trabajar con colegas a establecer la misión de investigación de la universidad. Esa es mi tarea fundamental. Hemos pensado en la universidad de dos formas, la infraestructura y también desafíos. Utilizamos ese vocabulario. La idea aquí es, si quiere avanzar con la investigación, tiene que cumplir con dos cosas simultáneas. Tiene que elevar la barra de la infraestructura, tiene que pasar por un año de investigación de infraestructura, inversión en infraestructura. Y eso es todo. Por ejemplo, laboratorios, espacios para computadoras, financiamiento, etcétera. Trabajo previo, trabajo posterior, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces es elevar la barra de la infraestructura y generar más infraestructura. El comité universitario, entonces, y todos sus facultativos, yo soy profesor de inglés, y nuestras humanidades y nuestros colegas de humanidades tienen muchas dificultades para incluirse dentro de esta conversación, porque la infraestructura no tenía sentido para ellos, porque en realidad habían cosas en las que nosotros le decíamos, hablen de la misma forma en que habla la persona de la escuela de medicina. Nosotros necesitamos, por ejemplo, un componente que se llama Viveria. Tenemos unidades de ensayos clínicos, computadores. Generen un discurso, hay un argumento. Una vez que entren en ese argumento, piensen, y piensen en grande. No piensen en $50,000 o en $100,000. Piensen en millones de dólares. Pidan millones de dólares. Millones de dólares para entrar al juego, por lo menos en ese contexto universitario. Pero lo que hace la infraestructura, en la parte 2 de mi respuesta, es las universidades globales, no importa cuán limitados sean los recursos, siempre hay dinero. La infraestructura levanta la base y en todas las universidades hay ciertos pilares de cosas independientes y particulares que se hacen. Hay que capturar la imaginación de la universidad y de los gerentes para que de esa forma incluyamos la epistemología. Es un gran desafío a nivel social. Nosotros lo hacemos
elevamos la base, generamos una base, un cimiento y generamos pilares. Y la tarea ahora de las humanidades a nivel global es tener la infraestructura y encontrar una forma de incluir los desafíos. Inteligencia artificial, por ejemplo. El cambio climático también puede ser un tema relevante. Pero el gran desafío y el cambio de paradigma tiene que ver con cómo se hace esto. Y la experiencia del pasado, a nivel global, a nivel económico, ha sido muy disruptivo. Los elementos comunes son relevantes. El trabajo organizacional es relevante. El crecimiento de la población. Piensen, los líderes universitarios entienden que existe y que hay un retorno o hay que volver al problema del estado futuro de la humanidad y del planeta. Y nosotros tenemos la posibilidad en esta siguiente etapa de entrar en ese juego, de entrar al debate de estos grandes desafíos y luego tenemos la posibilidad de ofrecer una gran propuesta de valor, que las universidades son los custodios de la fe de la condición humana. Y eso, con esto finalizo. En 2007 en Estados Unidos, en esta reunión de directores, lo mencioné, la Academia Estadounidense convino que muchos ingenieros establecieran un programa para la ingeniería y el futuro y para los grandes desafíos de esta. Eso ha dominado el mundo universitario y el pensamiento estratégico durante los últimos 15 años. Yo diría entonces que este grupo de personas son los líderes, los consorcios que lideran las humanidades a nivel mundial. Y pienso que tenemos una oportunidad real de tratar de hacer algo similar a lo que hizo ingeniería. Y luego estas preguntas no son inversiones de $5.000, es el futuro de las universidades. Y por lo tanto pienso que tenemos la posibilidad de, por supuesto, tener aquí una voz importante hacia el futuro. Muchas gracias a los panelistas, gracias por sus preguntas. Tenemos una pausa para café. Muchas gracias.